Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Como siempre, aquí saludándolos desde el Instituto Nacional de Salud Pública para dar comienzo a esta 12ª videoconferencia de nuestro 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011, que lleva por título Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Pues bien, vamos a ver el día de hoy la videoconferencia Modelo de Casas de Salud de las Mujeres Indígenas. Reciban ustedes un cariñoso saludo por parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. En esta ocasión, la ponente va a ser la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte. Y como siempre lo repito, pues nos quedamos cortos al mencionar parte de su currículum, porque bueno, sería imposible en este corto tiempo hablar de su trayectoria. Pues la doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte, ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja como profesora investigadora en la Dirección de Determinantes y Retos de los Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colíder de la línea de investigación institucional Salud y Grupos Vulnerables. Su grupo de interés son los adultos mayores indígenas y migrantes. Desarrolla investigación en salud con metodología cualitativa. Ha sido también profesora titular de los cursos Ciencias Sociales en Salud Pública e Investigación Cualitativa en Sistemas de Salud, en los programas de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública aquí en casa. Actualmente ella es investigadora principal del proyecto titulado Identificación de un modelo de atención a la salud para adultos mayores en zonas indígenas, financiado por CONACYT. También ha participado como profesora, como investigadora asociada en los proyectos titulados La influencia de la migración transnacional en la solución de problemas de salud de habitantes de zonas rurales de México con alta migración a Chicago, Modelo de atención para adultos mayores maltratados y redes sociales en el acceso a servicios de salud reproductiva de mujeres migrantes zacatecanas en el área de Chicago. Como ven, pues bueno, únicamente un pequeño esbozo del currículum de la doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte. Blanca, como siempre, un placer. Tal, muchas gracias. Pues, para ustedes, el día de hoy vamos a tener esta videoconferencia, Modelo de Casas de Salud de las Mujeres Indígenas. Un saludo para todos ustedes, para las personas que están conectadas vía Webex y también pues para nuestros compañeros que como siempre nos acompañan en esta ocasión en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues Blanquita, son todos tuyos. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y efectivamente vamos a hablar sobre un proyecto que se titula Casa de la Mujer Indígena y es un modelo que realmente está funcionando actualmente, pero creo que se tiene poco conocimiento sobre él. Entonces tuvimos la oportunidad, un equipo de colegas y yo, de hacer una evaluación de este modelo de atención a mujeres indígenas. Y lo que les voy a comentar tiene que ver justamente con esta experiencia de evaluación que tuvimos, pero también tiene el objetivo de dar a conocer precisamente modelos de esta naturaleza que actualmente están ya implementados y que tienen un impacto importante sobre resultados en salud, sobre la población y que son de gran interés en la medida que son modelos potencialmente reproducibles para otros lugares en donde en este momento no se tienen. Entonces es interesante en ese sentido revisar cuál es el objetivo de este modelo, cómo trabaja, cómo está organizado, y es de esto de lo que vamos a hablar a continuación. Esta evaluación de la que les hablaba hace un momento estuvo a cargo de este equipo de investigación del doctor Sergio Meneses, la doctora Miriam Ruiz, la doctora Margarita Márquez y la doctora Claudia Maya participaron en esta evaluación y es un equipo que seguimos trabajando sobre el tema. Ahora estamos también trabajando el modelo de atención a adultos mayores indígenas y las bases de ese modelo retomaron mucho de la experiencia de estas casas de salud de las mujeres indígenas.
Bueno, para contextualizar un poco, vamos a hablar acerca de las características de las comunidades indígenas en México, para entender la importancia de desarrollar modelos como el que a continuación vamos a hablar. En México, aproximadamente 10% de la población, estamos hablando de 12.7 millones de la población, son indígenas. Básicamente el criterio que se ha utilizado para determinar a una persona como indígena es que sea hablante de una lengua indígena y que se autoidentifique como indígena. Esos son básicamente los criterios para poder calcular qué porcentaje de la población puede decirse que es población indígena. Tenemos una gran diversidad de lenguas indígenas, alrededor de 62, en donde el náhuatl es una de las lenguas más ampliamente habladas en todo el territorio nacional, aunque hay concentraciones importantes en el centro del país. 95% de las localidades indígenas tienen un alto grado de marginación, es decir, que confluyen características o determinantes sociales que hacen que realmente sean poblaciones vulnerables. Este es un punto muy importante que hay que aclarar, porque la población indígena no es vulnerable por ser indígena en sí, sino realmente por las condiciones del contexto de vida en el que se desarrollan. Entonces, en ese sentido, las condiciones de las localidades tienen que ver con la falta de servicios de agua potable, luz, alcantarillado, luz eléctrica, servicios de salud incluso, o la dificultad de acceso a estos servicios hace que esta población tenga características específicas que contribuyen a su vulnerabilidad. 34% de esta población, es analfabeta. Estamos hablando de hablantes de lengua indígena mayores de 15 años. Digamos que esas son muy rápidamente dichas algunas de las características de los grupos indígenas en el país, características que tienen que ver con su perfil sociodemográfico. Pero también estamos hablando de condiciones específicas de salud y del proceso salud-enfermedad que se dan en estas comunidades. Básicamente, estas comunidades, o la mayoría de ellas, no tienen acceso a esquema alguno de seguridad social. Estamos hablando de cerca del 72.5% de la población. Si bien es cierto que hay esquemas como el Seguro Popular, todavía no están ampliamente, difundido, entonces todavía hay muchas comunidades que no tienen este esquema de seguridad, o algunas otras que aun cuando lo tienen no utilizan los servicios de salud. Entonces, de pronto, el estar afiliado a una institución no necesariamente garantiza el uso de esos servicios. Pero en este caso estamos hablando de personas que no tienen protección alguna. Y es un poco también por las características de la población. Al tener trabajos no formales, digamos, esto hace que sea difícil la formalización de un esquema de protección social. En ese sentido, trabajan, digamos, en el campo, trabajan en el hogar, trabajan en actividades que no son reconocidas de manera formal y por eso esta limitación. Las poblaciones indígenas se dice, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que sufren una triple discriminación por ser indígena, por ser mujer y por pertenecer, digamos, a clases sociales desprotegidas. Entonces, en ese sentido, las mujeres indígenas es una población vulnerable que resulta de gran interés, digamos, para la investigación en sistemas de salud, para la investigación en salud pública, precisamente por estas características. Algunos otros datos nos dan cuenta de esta vulnerabilidad a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la alta tasa de mortalidad infantil que se registra entre las comunidades indígenas, que suele ser 58% más alta que el resto del promedio nacional. También se dice que las mujeres indígenas tienen 3 veces mayor riesgo reproductivo que mujeres no indígenas.
Esto es justamente porque se combinan una serie de características como la falta de acceso a servicios de salud, como decía, o también servicios de otra naturaleza como los servicios de higiene que comentábamos hace un momento. Las mujeres, en cuanto a violencia, por ejemplo, hay otro dato importante que dice que 1 de cada 5 mujeres sufre violencia de pareja. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Violencia en México, que tuvo lugar en el 2003 y que no es específica para poblaciones indígenas, pero esto nos da una aproximación a la magnitud de este problema de violencia, y se dice que en el caso de las comunidades indígenas la magnitud puede ser aún mayor, aunque todavía no está específicamente determinada. Pero esta es la relación que se reporta en esta encuesta. 1 de cada 5 mujeres sufre violencia de pareja. Aquí hay algunos otros datos sobre este perfil de salud de las poblaciones indígenas que nos permite identificar cuáles son las características de esta población. La esperanza de vida que se registra entre los grupos indígenas en el promedio nacional es de 74 años y la población indígena de 69 años. Hay una diferencia considerable y esta esperanza de vida es un indicador de las condiciones del contexto en donde precisamente viven estas poblaciones. También la relación de la mortalidad materna es importante en contraste con el promedio nacional. 51 muertes maternas por cada 100,000 mujeres, y en la población indígena se llega a registrar hasta 283 muertes por cada 100,000. Entonces hay una diferencia también casi 4 veces mayor en el caso de la población indígena. Algún otro dato, como el caso de la desnutrición infantil, también es un dato que revela o refleja estas condiciones de vida, con un porcentaje de 44% en la población indígena en contraste con el promedio nacional. Y la anemia en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia también tiene un porcentaje diferente bastante importante. Entonces, todas estas características, aunadas a muchas otras que no están descritas en este momento, nos hacen identificar a esta población, y particularmente la población de las mujeres indígenas, como una población con discriminación, con vulnerabilidad y con necesidades de salud muy importantes, que los esquemas actuales de atención a esta población quizá no han tenido el impacto necesario, el resultado que se esperaba, en virtud de que se siguen registrando estas tasas que acabo de mencionar. Entonces, a partir de esta inquietud es que se generan las bases para proponer un modelo de atención específicamente enfocado a las características de esta población, y para atender, en este caso, fueron 2 problemas prioritarios que eran precisamente la salud sexual y reproductiva y la violencia doméstica en comunidades indígenas. Es así que surge este modelo de Casa de Salud de la Mujer Indígena, conocido como Casa de la Mujer Indígena. Este es un modelo que surge, digamos, teóricamente surge, fue diseñado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y es puesto en marcha inicialmente en 5 casas en 4 estados del territorio nacional. Inicialmente se puso una en Chiapas, en el estado de Chiapas, una en Guerrero, una en Puebla y 2 en Oaxaca. Esas fueron las casas que inicialmente empezaron a funcionar, y fue un proyecto piloto que empezó financiado por la Secretaría de Salud en coordinación con el CDI.
Entonces, básicamente, el trabajo que nosotros hicimos de evaluación corresponde a estas primeras casas que se implementaron. Actualmente, y eso es una buena noticia, actualmente están funcionando 13 casas más, es decir, un total de 18, también distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Esto fue a partir del 2007, donde se diseñó el modelo autogestivo de atención a la violencia contra las mujeres y a la salud sexual y reproductiva, que incluía básicamente una perspectiva de género con enfoque intercultural y con un enfoque de protección a los derechos. Entonces, básicamente estos son los pilares que dieron origen a este modelo de Casa de la Mujer Indígena. La preocupación por atender esas necesidades de salud de estas mujeres en estas áreas básicas que les decía que son la violencia y la salud sexual y reproductiva a partir de las características del contexto, y que funcionara bajo un esquema quizá un poco diferente al que funciona un servicio de salud institucionalizado, porque veíamos que precisamente no cubría todas las necesidades en estos ámbitos de estas poblaciones. Entonces, básicamente estos fueron los elementos que dieron lugar a este modelo de Casa de Salud de la Mujer Indígena. Ahí está, bueno, ubicado donde están los estados donde inicialmente se implementó el proyecto piloto, en el estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este esquema representa la organización original de este modelo. Básicamente estos modelos funcionan con una coordinadora y participan en ellos mujeres de la propia comunidad. El perfil de estas mujeres es un perfil característico porque son mujeres indígenas, pero que tienen una trayectoria antecedente, digamos, de participación comunitaria, de activismo político en muchas de sus comunidades, y de alguna manera han tenido cierto liderazgo en esas comunidades. Entonces participan mujeres con este historial, pero son básicamente mujeres que son de las propias comunidades, es decir, que hablan la lengua indígena del contexto en donde tiene lugar la casa. Entonces, en ese sentido, funcionan con una coordinadora y varias mujeres que participan, alrededor de 6 a 8 mujeres que atienden estas áreas de violencia y salud materna. Quiero decirles que no todas las casas atienden las dos problemáticas. Hay algunas casas que se enfocan, digamos, más a la atención de la salud materna, y hay algunas otras casas que se enfocan más a la atención de la violencia, pero hay algunas otras también que tienen atención a ambos ámbitos. El abordaje, digamos, de las casas es básicamente la atención integrada. Y esa atención integrada pasa por ofrecer servicios de apoyo psicológico cuando es necesario, de apoyo legal y de apoyo médico. Entonces es una acción coordinada que trata de cubrir estas áreas, porque básicamente son estas áreas de atención las que se ven afectadas, digamos, por las problemáticas de violencia y salud materna. Todas las casas cuentan con asesoras externas. Las asesoras externas básicamente son mujeres que participan o que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, o pueden ser que son investigadoras de alguna institución, que están relacionadas directamente con el tema de la salud de las mujeres indígenas, y que básicamente su papel es dar algún tipo de orientación a las acciones que se llevan a cabo en la casa, es decir, dar algún tipo de asesoría, algún tipo de recomendación que ayude a mejorar el impacto de esas acciones.
Estas casas tienen vínculos con los servicios de salud, tienen vínculos con las autoridades municipales y tienen vínculos también con las instituciones locales como el DIF en algunos casos. En este esquema, estos vínculos están representados con líneas punteadas porque parte del diagnóstico inicial que nosotros hicimos para la evaluación de las acciones de las casas fue justamente esto, la identificación de la debilidad de estos vínculos. Con los servicios de salud, básicamente el vínculo o la relación que establecen es para la referencia de mujeres que tienen, por ejemplo, alguna urgencia obstétrica. Son referidas a los servicios de salud o a los hospitales más cercanos. Y más adelante vamos a explicar cómo es esta referencia, pero básicamente, por ejemplo, en el caso de las autoridades municipales, muchas veces con los cambios políticos, ustedes saben que hay cambios de autoridades locales, entonces al no existir una formalidad, digamos, de esta casa en términos de un documento que avale su formalización, estas mujeres tienen que hacer la labor de ir a presentarla a las autoridades locales y esto lo tienen que hacer cada vez que estas autoridades son renovadas porque no dejan ningún antecedente, las autoridades que salen no dejan ningún antecedente o ningún precedente que permita dar seguimiento a esas acciones. Entonces, en ese sentido, estas mujeres tienen que hacer esa labor de comunicar, de solicitar apoyo y colaboración de estas autoridades cada vez que estas son renovadas. Entonces también este es un gran obstáculo que más adelante vamos a ver que identificamos. Existen también relaciones con instituciones locales como el DIF o con las propias organizaciones de la sociedad civil que hace que se fortalezcan de alguna manera las acciones que se desempeñan dentro de la casa. Entonces hay diferentes relaciones y vínculos que estas mujeres tienen que establecer a nivel formal. Y también en este esquema vemos que hay algunos focos rojos, por ejemplo, en el caso de los recursos económicos que deben de obtener a través de proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Estas mujeres, además del servicio que están prestando en sus comunidades, digamos que tienen que presentar algún proyecto de investigación que permita avalar la solicitud de apoyo económico. Este apoyo económico lo da la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero es a través de este mecanismo que se dan los recursos. Entonces, como pueden imaginar, este es un elemento que muchas veces obstaculiza, digamos, el contar con recursos necesarios para la implementación de las acciones. ¿Y por qué son necesarios los recursos? Ahorita vamos a entender cuáles son las actividades concretas que las mujeres tienen que llevar a cabo, para lo cual necesitan pues el recurso económico, simplemente por ejemplo para trasladarse de una comunidad a otra, para trasladar a las propias mujeres, ya sea a la casa o a los servicios de salud, o para implementar los talleres que también tienen contemplados. Entonces siempre necesitan de recursos necesarios para poder llevar a cabo estas actividades. Bueno, aquí se enlistan de alguna manera estas acciones que se llevan a cabo dentro de las casas. Insisto en que no todas las casas llevan a cabo todas y cada una de ellas, pero en resumidas cuentas estas son el conjunto de actividades que ya sea de forma individual o conjunta lo llevan a cabo las distintas casas. Por ejemplo, hay atención al parto por parte de parteras tradicionales, hay toma de Papá Nicolau, se hace referencia a servicios de salud, como les decía, o a hospitales en donde son atendidas las mujeres en caso de presentar alguna urgencia, y hay un proceso de acompañamiento en paralelo a esta referencia. ¿Qué quiere decir este acompañamiento? Este acompañamiento quiere decir que no solo se le remite al servicio de salud a la mujer, sino que realmente lo que se hace es que alguna
representante de la casa acompaña a la mujer al servicio de salud para poderla apoyar con la traducción obviamente de lengua indígena. Estas mujeres que acuden a estas casas generalmente son monolingües, entonces realmente muchas de ellas no hablan español. Y ustedes saben que en los servicios de salud generalmente no se habla lengua indígena o no se cuenta con personal que hable lengua indígena. Entonces esto muchas veces representa un desencuentro entre el prestador y la población usuaria porque no es posible establecer la comunicación necesaria para la atención. En este sentido, este es el tipo de acompañamiento que hacen estas mujeres de las casas. Acompañan a las mujeres para que atiendan su problema de salud en ese servicio, pero además se quedan con ellas hasta que ese problema es resuelto. No nada más es llevarlas y que las atiendan, sino que realmente le dan seguimiento a todo el proceso de atención hasta que esta persona resuelve su problema. Entonces realmente es un acompañamiento muy cercano el que hacen estas mujeres. Obviamente apoyan la traducción, dan apoyo psicológico, apoyo legal y apoyo médico. Quiero decirles que algunas de las mujeres que prestan estos tipos de servicios en las casas son mujeres profesionistas. O sea, se han formado algunas de ellas en universidades de sus propios estados o han salido fuera de sus estados para formarse, pero en todo caso tienen el respaldo necesario para otorgar este tipo de apoyo. En algunos otros casos donde realmente no es posible la formación profesional, estas mujeres cuentan con capacitaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil o incluso de los propios servicios que apoyan las estrategias de estas casas y que capacitan a las mujeres para dar en determinado momento consejería psicológica, legal o médica. Muchas veces también dentro de las gestiones con las autoridades locales pues es el vínculo que se establece con abogados o con la figura jurídica necesaria precisamente para darle seguimiento, sobre todo en el caso del tema de violencia doméstica, para dar seguimiento a los casos en donde la mujer, en este caso la usuaria, quiere hacer una denuncia legal. Entonces, estas son las acciones que básicamente llevan a cabo, pero también hay algunas tareas de prevención a través de talleres. Para eso las mujeres se trasladan a las comunidades en donde dan los talleres y han tratado de invitar, digamos, también a los hombres a participar en estos talleres. No ha sido un proceso fácil, pero realmente es un esfuerzo que ellas han hecho por integrar a todos los miembros de la comunidad y no solamente dirigirlos a las mujeres. También hay unas tareas de promoción a través de la radio y a través de folletos que ellas mismas elaboran y a través de pequeños anuncios dentro de las radios locales que también les permiten difundir de alguna manera sus actividades. Todo esto se hace con una adecuación intercultural, es decir, respetando los usos y costumbres, los valores de la localidad y sobre todo en la lengua indígena. Entonces, estas son las actividades de salud sexual y reproductiva y de violencia que llevan a cabo las casas en los diferentes estados. Bueno, aquí me gustaría hablar un poco de cuál es el interés que tienen los sistemas de salud al hacer una evaluación y para vincularlo justamente con las actividades que nosotros hicimos y los resultados que obtuvimos. Pues básicamente este interés se centra en un conocimiento sobre las características del contexto y el perfil básico epidemiológico y sociocultural de las poblaciones a las cuales se están dirigiendo las acciones. Esto pasa en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas por la comprensión de todos esos sistemas llamados etnomédicos
¿Qué se implementa para la atención de la salud? ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente bajo la cosmovisión particular de un grupo se implementan una serie de acciones que pasan desde la prevención hasta la atención en salud, que no siempre se corresponden al, digamos, al modelo médico que nosotros conocemos en la carrera, por ejemplo, o en los servicios de salud. Entonces, este conocimiento del perfil epidemiológico sociocultural de las poblaciones es un elemento, un requisito fundamental para poder diseñar cualquier estrategia dirigida a la atención de las necesidades de esa población. Precisamente para tener una respuesta favorable, un impacto positivo sobre la población, pues tenemos que conocer cuáles son sus características y cuál es su perfil particular. La evaluación de los programas y de las acciones que se implementan para mejorar la salud, precisamente parte de la atención de estas necesidades en contextos específicos, es decir, que cada población tiene un perfil particular, tiene un perfil diferente, y no podemos considerar que por ser población indígena, por ejemplo, hablamos de características homogéneas, o de cuando hablamos de adultos mayores no podemos hablar en términos generales de los adultos mayores. Tenemos que referirnos a los adultos o a las poblaciones indígenas que viven en cierto lugar, que tienen ciertas características y ciertos hábitos y ciertas costumbres que los hacen diferentes, digamos, al resto de la población. Entonces, tenemos que evitar, digamos, estas visiones que homogeneizan las características de la población y referirnos a ellas en cuanto a su perfil característico y en su perfil muy particular, porque solo esto es lo que nos garantiza el éxito de los programas o de las acciones, cuando realmente las estamos dirigiendo a atender esas necesidades bajo ese contexto y ese perfil particular. Entonces, en ese sentido, es que la evaluación de estos programas tiene que partir del conocimiento del contexto. En particular, podemos decir que la evaluación en salud se enfoca a explorar tanto los aspectos formales como los aspectos informales que tienen lugar en un proceso, programa o acción en particular. Precisamente esta evaluación nos permite enfocarnos sobre estos aspectos y prever cuáles son los posibles resultados de la implementación de un programa. Por un lado, la evaluación en salud nos permite, digamos, contestar a la pregunta ¿qué tanto se ha hecho? Pero también otro tipo de evaluación nos permite contestar a la pregunta ¿qué también se ha hecho? Es decir, estamos ahí conjuntando dos visiones de evaluación en salud que tiene que ver con una perspectiva más cuantitativa y una perspectiva más cualitativa. El medir qué tanto se ha hecho nos permite valorar los productos concretos que tenemos de una estrategia particular en términos de posiblemente acciones realizadas, folletos repartidos, vacunas aplicadas, qué sé yo, dependiendo del programa que estemos evaluando. Pero el que también se ha hecho nos obliga de alguna manera a incluir este segundo aspecto que aparece aquí, es la percepción de las personas involucradas en la implementación de ese programa. Entonces, una evaluación realmente se complementa, digamos, con ambos tipos de información. Por un lado, el cuánto y por otro lado, el qué también se ha hecho, incluyendo la percepción de los propios participantes en ese proceso. En este caso, pues las participantes del proceso pues eran, en nuestro modelo, eran las propias usuarias de los servicios que otorga la casa, pero también eran las coordinadoras y las mujeres encargadas de prestar esos servicios, y también eran las autoridades locales y también eran de alguna manera los tomadores de decisiones. Es decir, hay diferentes actores involucrados en todo proceso cuya percepción, digamos, sobre el mismo nos alimenta o retroalimenta un proceso
de evaluación. Entonces, básicamente el proceso de evaluación permite pues comprender cómo se ha llevado a cabo un programa particular, en este caso cómo ha sido la búsqueda de atención, identificar algunos elementos, tanto recursos humanos como recursos materiales, que puedan ser aprovechados en beneficio de la propia comunidad, y posibilita también la detección de problemas que de alguna manera han obstaculizado el buen funcionamiento de algún programa o de algún proyecto. En este caso nos interesaba identificar cuáles eran aquellos elementos que podían facilitar las acciones de la casa, pero también y en buena medida identificar aquellos elementos que habían obstaculizado el buen desempeño de las acciones de las casas de salud, porque esto definitivamente tendrá un impacto sobre los resultados que se tengan. Entonces, ese fue, digamos, también como la inquietud que nosotros teníamos al hacer una evaluación. Y estamos hablando de una evaluación en términos generales también, que hace posible el reconocimiento de áreas que sean susceptibles de ser mejoradas. Cuando hacemos una evaluación en salud, podemos identificar acciones que sea necesario reforzar, acciones que puedan ser mejoradas o acciones que es necesario reproducir más, es decir, fortalecer porque han funcionado muy bien, porque han tenido buenos resultados, y en esa medida nos permite pues identificar hacia dónde vamos a poner los esfuerzos. Entonces, como se podrán ver por todas estas características, la evaluación en salud siempre es necesaria porque es una tarea que realmente retroalimenta los procesos de implementación de acciones, y en ese sentido es lo que nos aporta de alguna manera elementos para poder diseñar estrategias más adecuadas a las necesidades y contextos particulares de las poblaciones. Bueno, en ese sentido, las preguntas de investigación que guiaron este ejercicio de evaluación de las casas fueron estas: identificar, bueno, cuáles eran las acciones implementadas por la Casa de la Mujer Indígena que mayor impacto habían tenido en la población y por qué, quiénes participaban en la casa y cómo se organizaban operativamente, qué resultados habían tenido y a qué obstáculos se habían enfrentado. Eso es básicamente lo que tratamos de contestar con la evaluación que hicimos. El objetivo está aquí resumido: sistematizar y evaluar esa experiencia. ¿Por qué sistematizar? Porque también es cierto que muchas veces cuando se implementa una acción, de pronto las personas o los actores que están involucrados en esa implementación muchas veces no llevan un registro de todas las acciones que llevan a cabo, y no se va documentando, digamos, todo el proceso de implementación del programa. Eso ocurre muy frecuentemente, y lo que intentábamos era rescatar precisamente todos esos elementos que nos permitieran hacer una sistematización de todo el proceso y efectivamente poder evaluar qué impacto ha tenido esa acción sobre la población. Entonces, estos son los objetivos que de alguna manera nosotros perseguimos, y más específicamente era identificar esas acciones que mayor impacto han tenido en la población, los obstáculos, explorar y diferenciar los principales beneficios de las casas para la población, pero también para los servicios de salud, y definir sobre todo las posibilidades de replicar, digamos, este modelo si es que los resultados que ha tenido hubiesen sido positivos. Básicamente lo que hicimos fue una evaluación cuantitativa con una evaluación cualitativa, un poco para responder a las preguntas que les había mencionado hace un momento: qué también se ha implementado las casas y qué tanto se ha hecho en ese sentido. Básicamente lo que hicimos fue basado en una estrategia de recuperación de la experiencia de las diferentes
usuarias, de las coordinadoras, de las prestadoras de servicio, de prestadores de servicios formales también y de autoridades locales que nos permitiera reconstruir el proceso, cómo se había llevado a cabo y cuáles eran esos obstáculos o facilitadores a los que se habían enfrentado. Esto solo para ejemplificar, no pretendo que se lea porque me parece que no se alcanza a leer perfectamente, pero es para ejemplificar también parte de la sistematización del proceso de investigación y de evaluación, en este caso que seguimos. Identificamos en cada caso la pregunta que necesitábamos resolver, a quién nos teníamos que dirigir, quién iba a ser la encargada de hacer esa exploración y finalmente pues el producto que íbamos a obtener. Entonces básicamente lo que hicimos, y esta es es un método de trabajo personal que ha resultado de gran beneficio para la organización de las acciones, es distribuirlas en una llamada matriz de planificación. Eso nos permite organizar bien las preguntas y poder conseguir los objetivos que nos planteamos en un inicio. Bueno, esa es la matriz de planificación. Para esta estrategia lo que diseñamos fueron guías de entrevista por perfil de informante. También esto es un ejemplo de guía de entrevista. Y las guías propiamente tienen que estar construidas de acuerdo al perfil porque justamente las cosas que se exploran y la manera de explorarlos son muy diferentes en cada caso. Entonces construimos una guía para las usuarias, una guía para las coordinadoras, una guía para los otros informantes clave, etcétera. Entonces básicamente lo que hicimos fue tratar de recoger en estas guías información que nos permitiera reconstruir precisamente esta experiencia desde los diferentes ámbitos de acción, esta experiencia que tenían con este modelo. Aquí están las diferentes guías que construimos, ¿no? También lo que hicimos fue identificar una serie de indicadores de resultado. Esos indicadores de resultado tenían que ver, por ejemplo, con número de mujeres atendidas, cuántos casos de Papa Nicolau, cuántos casos de parto se atendieron, cuántos casos de violencia, es decir, también cuantificar de alguna manera los resultados o la atención que habían tenido durante el proceso de implementación de estas casas. Aquí están algunos indicadores que nosotros utilizamos. Bueno, ahora me fui muy rápidamente en la metodología para centrarnos un poco en los resultados que obtuvimos a partir de esta exploración. Pues básicamente dividimos estos resultados en dos ámbitos, las facilidades del proyecto y los obstáculos. En cuanto a facilidades, identificamos las siguientes. Identificamos que el hecho de que las mujeres que atienden en las casas sean propiamente mujeres de la comunidad, mujeres reconocidas como iguales en esa comunidad, eso facilita de alguna manera las acciones que llevan a cabo. Es decir, hay una identificación tanto étnica como de género que realmente lo que hace es facilitar esas acciones y ese acercamiento de la población usuaria con los servicios que se ofrecen. Este es uno de los grandes obstáculos a los que se han tenido que enfrentar los servicios formales de atención a la salud, donde precisamente la falta de identidad en ese sentido hace que haya, como les decía hace un momento, un desencuentro. Y esta falta de identidad pasa, por ejemplo, por tener lenguas diferentes, por tener formas de abordar el proceso salud-enfermedad diferentes. Entonces, esto muchas veces impacta sobre los resultados que se esperan, que es justamente un apego de la población a los tratamientos sugeridos. Entonces es muchas veces por este desencuentro que no se puede lograr ese apego al tratamiento. Entonces la identidad étnica y de género entre las prestadoras y las usuarias, esto fortalecía de manera importante las acciones de la casa. Por otro lado, se compartía el lenguaje y los símbolos culturales
y esto hacía que hubiera un mayor acercamiento hacia las comunidades. Al ser las mujeres, por ejemplo, las que diseñaban los talleres, las que lo impartían entre las comunidades, esto hacía que estas mismas mujeres compartieran también experiencias que la propia población tenía. Entonces, en ese sentido, el compartir ese lenguaje y esa simbología hacía que hubiera una mayor comunicación y un mayor acercamiento entre ellas. Otra cosa que fue muy importante fue esta característica que les decía de los antecedentes de las mujeres que participan en las casas. Son mujeres con una trayectoria histórica muy importante de participación social, y en ese sentido eso hace que hubieran construido dentro de sus comunidades cierto liderazgo que hacía que de alguna manera eso incrementara la confianza y el acercamiento de la población hacia ellas. Entonces el perfil de las mujeres fue también un facilitador para las acciones que se llevan a cabo en las casas. Por otro lado, el gran compromiso de estas mujeres trabajadoras fue un elemento crucial, porque tomen en cuenta que el trabajo que ellas realizan en las casas es un trabajo totalmente voluntario. Es decir, por este tipo de trabajo no reciben ningún salario particular. Entonces, al no recibir ningún salario, lo tienen que hacer como una acción totalmente voluntaria. Y esa la tienen que conjuntar, digamos, con otras responsabilidades que tienen dentro de sus casas, dentro de sus familias, en sus comunidades. Entonces, realmente, gran parte de lo que sostiene el funcionamiento de estas casas es el compromiso social que tienen las mujeres que trabajan en ellas y el interés que tienen por ayudar a sus comunidades. De otra manera, difícilmente creo que se hubiera sostenido este trabajo. Y por otro lado, entre los facilitadores también identificamos el seguimiento cercano que dan a los casos, porque muy diferente sería que las mujeres simplemente sugirieran a las usuarias, por ejemplo, tener una atención en el hospital o en el centro de salud más cercano. Diferente sería eso a lo que realmente hacen, que es acompañar a la mujer, apoyarla en la traducción y quedarse con ella incluso hasta que su problema de salud sea atendido. Entonces, este seguimiento es una de las cosas que incrementa de alguna manera la confianza de las mujeres usuarias en los servicios de las casas, porque se sienten realmente acompañadas, se sienten apoyadas por estas mujeres. Esas son las acciones que pensamos que facilitan el trabajo de estas casas. Pero hay algunos otros elementos que realmente funcionan como obstáculos de sus acciones. Y entre los obstáculos que identificamos, pues básicamente es la falta de claridad, digamos, entre la corresponsabilidad de los diferentes actores que están involucrados en la casa de salud de las mujeres indígenas. O sea, no hay reglas claras que determinen qué le toca a quién y de qué manera. En ese sentido, incluso esto pasa por las propias autoridades locales. Las autoridades locales, como les decía, tienen muchas veces un compromiso muy debilitado, digamos, hacia las acciones que hacen aquí, que llevan a cabo estas mujeres. Y en ese sentido no hay ninguna formalidad de este modelo que le permita clarificar cuál es la corresponsabilidad de los diferentes actores que participan. Entonces yo creo que este es un obstáculo muy importante que debería ser una de las cuestiones que se deberían de trabajar con más énfasis, sobre todo ahora que se ha implementado 13 casas más. De pronto hace falta la formalización de este modelo que permita precisamente clarificar este punto. Otro de los obstáculos muy importante que encontramos fue la falta de un presupuesto fijo y continuo. Como les decía, el presupuesto o los recursos
financieros los obtienen a través de proyectos, pero como ustedes comprenderán, es muy difícil que las mujeres, dado que no tienen un perfil de investigación, diseñen protocolos de investigación por un lado. Segundo, el tiempo del que disponen tampoco les permite hacer investigación. Digamos que prácticamente la mayor parte del día están dando seguimiento a todas las acciones de la casa, entonces difícilmente podrán obtener esos recursos puesto que no generan proyectos de investigación. Entonces, el presupuesto también es uno de los focos rojos que nosotros identificamos como necesario para poder garantizar la reproducibilidad de este modelo y la implementación en otros estados, porque mientras no sea claro quién va a dar ese apoyo de recursos monetarios, quién va a apoyar esas acciones de las casas, difícilmente podrán implementarse o podrá seguirse reproduciendo, digamos, este modelo. Por otro lado, también compromete todas las acciones de seguimiento de las mujeres, porque muchas veces tienen que ir por ejemplo, tienen que ir a buscar a una mujer a su propia comunidad, pero la comunidad queda, ¿qué les digo?, a unas 5 horas de camino, y esto dificulta mucho el acceso a esas comunidades y entonces compromete esas acciones de seguimiento que estas mujeres dan a cada uno de los casos. Entonces, en ese sentido, esto se enlaza con el siguiente obstáculo, que es la distancia. La distancia para poder implementar los talleres, para poder implementar las acciones de promoción que llevan a cabo, al no contar, por ejemplo, con el apoyo de un vehículo fijo que estuviera respaldando estas actividades, pues estas mujeres tienen que trasladarse a estas comunidades poniendo de su propio bolsillo. Entonces, encima de que no reciben ningún salario o retribución por sus tareas, encima ellas tienen que poner dinero para poderse trasladar a las comunidades y llevar a cabo estas acciones. Entonces, esto también es un obstáculo que es necesario definir en términos de los apoyos que se le da a un modelo como este. Falta un sistema de registro que permita dar seguimiento a las acciones. Lo que nos encontramos es que las mujeres hacen y hacen mucho, pero lamentablemente no hay un sistema en donde realmente registren cuántas mujeres van atendiendo, qué seguimiento le dan, etcétera. No está sistematizado ese sistema de registro. Algunas casas lo llevan a cabo, algunas otras no, y ese sistema de registro pues es un poco bajo las condiciones en las que pueden hacerlo. Entonces yo creo que esto es un elemento que también hace falta capacitar sobre esto, para que estas mujeres puedan ellas mismas llevar un registro de sus propias acciones y ellas mismas tengan elementos para evaluar o dar seguimiento a lo que hacen. Y por último, otro obstáculo muy importante al que se tienen que enfrentar son las representaciones de género y los roles tradicionales en estas comunidades. Sobre todo si pensamos que atienden dos problemáticas que son atravesadas en buena medida por esta representación de género, que es la violencia y que es la salud sexual y reproductiva. Estas mujeres muchas veces por estas representaciones de género han naturalizado estas problemáticas. ¿Qué quiero decir? De pronto no son capaces de identificar que hay un problema de violencia cuando dicen mi marido me pega, pues porque es mi marido y él tiene derecho a hacerlo. Estas mujeres de las casas de salud se han enfrentado precisamente a este choque que hay entre las representaciones que ellas están tratando de promover con una igualdad de género a las representaciones que existen en esas comunidades. Estas mujeres han sido víctimas de amenazas por parte de los maridos de las mujeres usuarias, porque los maridos se sienten amenazados en cuanto a su poder sobre la mujer. Entonces, en ese sentido, este choque ha sido un obstáculo muy importante que han tenido que sortear de alguna manera, no digo vencer, pero sí han tenido que enfrentarse a él
han tenido que sufrir amenazas, han tenido que sufrir agresiones, incluso físicas. Algunas de ellas nos relataban que algún marido inconforme con las acciones que ellas llevaban a cabo la habían agredido con un machete. Entonces, o sea, realmente se han tenido que enfrentar a estas cuestiones que son culturales, pero que precisamente son las cuestiones que fundamentan las acciones que ellas están llevando a cabo. Justamente, precisamente para vencer esas representaciones de género, es que organizan una casa como la que acabamos de describir para dar atención a todas esas mujeres que realmente necesitan ayuda y que necesitan atención no solo médica, sino también psicológica y legal, como les había dicho. Entonces, estos son algunos de los obstáculos a los que estas mujeres se han tenido que enfrentar y que ha limitado, por así decirlo, el impacto potencial que pudieran tener estas casas. Entre ese impacto que sí identificamos, podemos mencionar lo siguiente. Las acciones de estas casas, y déjenme recordarles que este es el impacto que evaluamos a partir del proyecto piloto de 5 casas. Recuerden que en este momento hay 13 más, o sea 18 en total, y que todos estos resultados pueden haber cambiado de alguna manera, pueden haberse mejorado algunas acciones o puede ser que algunos obstáculos se hayan recrudecido. Es importante en este momento hacer una evaluación de todas estas casas que se implementaron posteriormente a este año donde nosotros estuvimos trabajando. Pero sí pudimos identificar que esas 5 casas que se habían implementado habían contribuido en buena medida al empoderamiento de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas eran capaces de reconocer que la violencia era un problema y un problema social, no un problema individual, y que tenía que ser atendido. Fueron capaces más de tener más autonomía para la toma de decisiones en cuanto a su salud sexual y reproductiva o para la atención de la violencia propiamente. Entonces, en ese sentido, esos talleres que estas mujeres imparten, esa atención personalizada que dan, ese seguimiento y esa promoción que hacen a través de la radio y de los folletos, ha fortalecido esta parte del empoderamiento de las mujeres indígenas. Por otro lado, también se han potencializado a través del desarrollo de capacidades de las coordinadoras, porque como les decía, están en cursos constantes de actualización, están en contacto directo con otras organizaciones e instituciones que les permiten fortalecer esas capacidades de atención que dan a las comunidades. Entonces, potencialmente esto es un programa de capacitación para ellas también permanente y continua. El esquema bajo el que trabajan es un esquema de atención integral en donde la salud no solo es un componente físico, sino también tiene que ver con un componente emocional, y también dan atención en términos de lo legal. Lo legal también es un área que muchas veces se deja para otros profesionistas y muchas veces no se atiende cuando se da atención, por ejemplo, en el caso de la violencia. Entonces, en este sentido, las acciones son acciones integradas bajo este esquema de corresponsabilidad. Hay, digamos, muchas de las mujeres usuarias reconocen estas casas como el único lugar posible donde ellas pueden atender este problema de violencia, y este es un aspecto muy importante, porque si no existieran estas casas, nos preguntamos entonces a dónde acudirían. Entonces, en ese sentido, ellas mismas reconocen que este es un espacio que les ha permitido atender ese problema que de otra forma no podrían darle atención. La perspectiva de género es uno de los pilares de este proyecto, y en ese sentido también ha fortalecido el reconocimiento de esta perspectiva para el abordaje de problemáticas como las aquí tratadas.
Incluso también el esfuerzo por incluir la participación de los hombres es un esfuerzo considerable que han llevado a cabo a pesar de las amenazas, a pesar de las agresiones. Ellas se han empeñado mucho en tratar de incluir en todas estas actividades a los hombres. Y esto tiene que ver también con el manejo de las problemáticas, para que la problemática no se vuelva una problemática de género, es decir, la violencia no es un problema de las mujeres, la violencia es un problema social que necesita la participación de hombres y mujeres por igual. Entonces, en ese sentido, la inclusión de los hombres es un aspecto muy importante de estas estrategias. Estas mujeres trabajan bajo la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y fortalecen mucho las acciones que desde otro ámbito han podido ser implementadas para la atención a la violencia. Hay un reconocimiento de su trabajo y hay una referencia oportuna de urgencias obstétricas que también me atrevería a decir que ha impactado sobre las tasas de mortalidad materna que habíamos considerado en un inicio en el diagnóstico que dio lugar a este proyecto. Creo que también ha impactado de forma importante precisamente por todas estas acciones de referencia oportuna de estas urgencias obstétricas. Es decir, es posible detectar a tiempo los problemas y atenderlos también a tiempo para evitar una muerte materna o infantil. Y bueno, finalmente les muestro aquí algunos puntos o algunos carteles que las mismas mujeres elaboran en las casas para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, para el combate a la violencia. Si se trata de adecuación intercultural, se expresa, digamos, el mensaje en lengua indígena, y ellas tratan de también utilizar, pues obviamente, imágenes que contribuyan a la identidad étnica, a la identidad de las propias mujeres, como un mecanismo de comunicación que precisamente hace que la comunicación sea exitosa. A partir de todo esto que hicimos, lo que propusimos fue una organización ideal de las casas como propuesta, en donde obviamente se fortalecieran esas relaciones que se establecían con los servicios de salud, con las autoridades municipales y con las instituciones locales, en donde se asegurara de alguna manera un presupuesto permanente que podría ser a través del gobierno central. La participación de la CDI ahí tiene un papel muy importante, y en ese sentido quizá la CDI sea la institución a través del cual se le pueda asignar un presupuesto federal permanente a estos proyectos, porque sus resultados me parece que están orientados al mejoramiento de la salud de comunidades que han estado desprotegidas por mucho tiempo. Las organizaciones de la sociedad civil tendrían que estar apoyando o seguir apoyando, digamos, las acciones de estas casas a través de capacitación, a través del reforzamiento de las estrategias de comunicación y sobre todo a través de la ampliación de redes formales, que les permita también obtener reforzamiento a estas acciones a través de la extensión de colaboración con instituciones, con universidades, con instituciones de investigación también. Estas redes permiten fortalecer modelos como estos, que se basan en la participación comunitaria, pero que necesitan también el apoyo profesional en cuanto a capacitación, en cuanto a organización, y que de alguna manera esta extensión de las redes formales permite fortalecer estas acciones. A partir de esa evaluación que hicimos, digamos, producimos un resumen ejecutivo que de alguna manera sintetiza todo esto que les acabo de comentar,
pero que tiene otro objetivo particular, y es informar a los tomadores de decisiones, proporcionar la evidencia necesaria a los tomadores de decisiones para poder garantizar la reproducibilidad de modelos como este. En este sentido, estos documentos tienen la característica de ser totalmente información resumida en lenguaje poco técnico, en lenguaje que pueda ser comprensible para cualquier persona, pero sobre todo el reconocimiento puntual de los aportes de un modelo como este, que le permita rápidamente al tomador de decisión ver la evidencia necesaria para apoyar, por ejemplo, la implementación de este modelo en otros lugares, ¿no? Estos materiales, digamos, también informan de alguna manera a las coordinadoras y a las usuarias. ¿De qué forma? Pues es un ejercicio de retroalimentación que les permite identificar pues qué están haciendo bien o qué es lo que deberían de fortalecer, de qué manera podrían vincularse con otras instituciones o con otros organismos que les permita fortalecer esas acciones. Y a las usuarias también promoviendo el desarrollo de modelos específicos de atención que permitan, digamos, extrapolar o generalizar modelos que estamos viendo que están teniendo buenos resultados a otros lugares del país. Afortunadamente esto ha sucedido en este caso de este modelo, puesto que ya han sido implementadas 13 casas más, y esto quiere decir que está teniendo resultados importantes en la población. Entonces, básicamente el efecto, digamos, positivo de una evaluación para las usuarias es la posibilidad de contar cada vez con más modelos de esta naturaleza que atiendan las necesidades específicas de la población. Bueno, pues con esto terminaría la presentación del proyecto. Estaría ahora abierta a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes, que serán bien recibidas por nosotros.